Vivimos, creo yo, vivimos en el tiempo más crucial de la historia desde la primera venida del Señor a la tierra. Y hablo de la historia de la iglesia, porque por las señales yo creo que podemos entender que el Señor está muy cerca, que lo que vamos a estar experimentando en los próximos días, meses, creo, ya no digo años, por lo que estamos viendo a nivel mundial, lo que vamos a experimentar es muy fuerte. Entonces, si el pueblo del Señor no es armado adecuadamente, no es equipado con las armas espirituales para que pueda entender y pueda enfrentar en fe lo que viene, yo creo que va a padecer mucho. Entonces, sí, el Señor pues ha puesto en mí, porque viene de Él, el ser maestro de la palabra, pero con un énfasis en todo lo que tiene que ver con su venida. Las personas que tienen Facebook pueden ir a mi muro. Yo me resistí por algunos años a entrar en Facebook porque yo no estaba muy de acuerdo con estos asuntos de socializar. Pero alguien me dijo, pero puedes usarlo para evangelizar. Entonces me pareció interesante y desde hace muchos años yo presento en mi muro, presento o anuncio o invito a las personas para que estén atentas a la venida del Señor. Ese ha sido como el énfasis que el Señor ha puesto en mi corazón. Por eso me ha dado un interés muy fuerte en lo que tiene que ver con profecía, y sobre todo ver dos libros que son claves para mí en cuanto a eso, que son el libro del profeta Daniel y el libro del apóstol Juan. Sobre eso, básicamente, yo pues he construido mi entendimiento escatológico. Y lo presento como a una aproximación, siempre es eso, porque yo mismo me he dado cuenta que algunas cosas que había percibido en el pasado las he tenido que ir cambiando. Con esto lo que les digo es que debemos estar siempre muy dispuestos a hacer cambios y no a aceptar como comprando aquellas cosas que los expositores bíblicos nos venden, si se le puede llamar así, o nos dan, y decir que eso es. Entonces, cuando nos cerramos a otra evidencia, entonces nos volvemos rígidos. Y cuando el odre es rígido, no puede aceptar el vino nuevo. No lo puede aceptar porque, como el Señor Jesús dijo, se va a romper el odre y se va a perder tanto el odre como el vino. El vino nuevo, hermanos, es la revelación. El vino nuevo es lo que el Señor Jesucristo vino a dar, pero encontró mentes religiosas, rígidas, tradicionales, que la ley no les permitía recibir el evangelio, el nuevo pacto. Y esto lo digo para comenzar lo que pues el Señor me permita presentar hoy. Debemos venir a esto con una mente dispuesta a hacer cambios. Porque la verdad, muchas de estas doctrinas que tienen que ver con el final de los tiempos han hecho curso, se han enseñado por años, desde los seminarios, desde las iglesias, desde los púlpitos. Libros muchos se han escrito en relación a la escatología. La escatología, digo yo, es la ciencia que estudia y enseña los eventos del fin. Entonces, pues estoy aquí más como para contestar preguntas en lo que yo pueda,
lo que yo pues tenga entendimiento, y de esta manera de pronto dejar con hambre. O sea, no pretendo que todo va a quedar hoy respondido, no pretendo. Sí creo que esto nos va a generar más preguntas. Entonces, espero que lo de hoy, que no sé cuánto tiempo nos pueda tardar, sea el preámbulo de otras reuniones que pudiéramos tener, quizás, me parece que el domingo a esta hora, para seguir avanzando en este entendimiento. Me presento como aquel a quien le hicieron 3 preguntas. No es que me esté comparando con Jesús, perdónenme, sino como recuerdo a Jesús que saliendo del templo le hicieron 3 preguntas a sus discípulos. Y esas preguntas eran: dinos, Señor, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? A mí me gusta mucho responder preguntas. Creo que en las preguntas que se hacen se abren puertas para que podamos entrar en lo que el Señor nos quiere responder. Al Señor le gustaba como maestro responder las preguntas de sus discípulos. Entonces estoy aquí como un hermano más, ¿sí? Bueno, me llaman pastor, efectivamente, por la gracia de Dios. El Señor me ha dado a cuidar un pequeño rebaño, pero por encima de todo, yo soy un hermano de ustedes. Entonces, yo prefiero que me llamen hermano Julián. Me siento más cómodo, me pongo en el nivel de ustedes, no me quiero poner en una posición que lo que pretende no es ser mayor, sino ser el menor, el que sirve. Entonces, al servicio de ustedes estoy hoy, hermanos. No sé si tengan preguntas preparadas o si esto genere algunas preguntas que yo podría anotar y luego ver el orden para irlas respondiendo. Bueno, hasta allí mi presentación. Yo creo que sería importante que a lo mejor, no sé, me gustaría manejar la dinámica, hermano Julián, de que usted expusiera lo que Dios puso en su corazón y al final dedicar un tiempo para hacer preguntas y respuestas. Yo creo que tal vez incluso para algunas de las personas que hoy están acompañándonos, puede ser que la introducción de la exposición de esto en sí mismo genere preguntas. Yo tengo algunas anotadas, pero quisiera darle la oportunidad de que comparta y una vez que nos diga esto es lo que el Señor puso en mi corazón, de ahí como hacer un pequeño, una pequeña dinámica de preguntas y respuestas. ¿Le parece bien? Me parece bien, sí, Okay. me parece bien. Excelente. Bueno, lo que el Señor había puesto en mi corazón era esperar las preguntas, pero ok. Ok, si gusta hacerlo así, vamos a hacerlo así. No, tranquilo, tranquilo. Yo creo que podemos hacer una pequeña introducción y esa pequeña introducción pueda generar preguntas. Entonces, déjame, hermano Iván, yo presento algo a modo de cosmovisión bíblica. Yo creo, por lo menos esa es por principio, ha sido mi experiencia, que si no tenemos una cosmovisión bíblica, vamos a tener muchos problemas con los detalles. A veces queremos ir al detalle y podemos insistir mucho en el detalle, pero si no tenemos la cosmovisión que nos permita entender de dónde vienen las cosas, entonces vamos a estar luchando con paradigmas. Y precisamente de lo que se trata en esta exposición es de confrontar los paradigmas y de traer un nuevo paradigma. Alguien dijo que cuando un nuevo paradigma llega, todos los otros paradigmas tienen que ser abolidos. De modo que para poder establecer un punto de verdad, y esto en cuanto a la escatología, vamos a tener que desarraigar muchas cosas. Y tenemos que empezar
creyendo que si vamos a sembrar una buena semilla, el terreno, que es el corazón, tiene que estar limpio. Entonces, así como limpiamos la tierra de hierba y de maleza y de arbustos y de piedras, así mismo debemos hacer con nuestro corazón, que es el depositario de la semilla, que es la palabra de Dios. Entonces voy a empezar mostrando una cosmovisión bíblica. Voy a pedirle al Señor que me ayude a ser breve. Me cuesta mucho trabajo tener esa capacidad de síntesis que algunos tienen, porque veo que si paso de largo se pueden quedar muchas cosas por ahí enredadas y luego vienen los problemas. Pero con la ayuda del Señor, yo sé que el Espíritu Santo, no solamente a mí, sino a ustedes, sino a ustedes también, les puede traer entendimiento. Vamos a orar, quiero orar más como para que el Señor a mí me ayude. Siempre considero que la mayor dificultad que tiene el Señor para presentar su palabra es el siervo mismo, el mensajero. A veces el mensajero, bueno, que ha sido puesto por gracia, no tiene la debida capacidad para presentar el mensaje adecuadamente. Entonces, démosle entonces al Señor este tiempito, concedámosle al Espíritu que nos pueda hablar y nos pueda conducir. Padre, te damos gracias por hoy, por la oportunidad que nos das de estar parados delante de ti. Reconocemos nuestra insuficiencia, nuestra debilidad, nuestra gran incapacidad, porque somos carne, porque nuestra naturaleza humana discute y se enfrenta al Espíritu. Mas nos has dado el Espíritu para que sea en el Espíritu que podamos nosotros conocerte y presentarte. Hoy, Señor, estamos aquí. Estamos aquí no para cosas sin trascendencia, sino al contrario, para lo que es verdaderamente trascendente, lo que rompe los límites de nuestra temporalidad y se extiende hacia la eternidad. Señor, muéstranos lo que es eterno. Permítenos, Señor, disfrutar de tu corazón, ser capturados por lo tuyo y poder entender los propósitos que tú tienes para con nosotros en Cristo. Ayúdanos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de aquel que ha sido puesto sobre todo, aquel a quien le has dado un nombre que es sobre todo nombre y ante el cual se doblarán todas las rodillas de lo que se encuentra en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Amén. Ok, hermanos, vamos a empezar con un cuadrito que tengo yo aquí preparado y a partir de allí voy a hacer un recuento histórico profético, cosas que sucedieron, cosas que están sucediendo y cosas que van a suceder. Para poder entender lo profético, lo que vamos a ver, debemos estar arraigados en el pasado. Las raíces que nos permiten ver lo que el Señor muestra en sus profecías se encuentran en el libro de Génesis. Allí encontramos todos los principios. Si queremos entender el futuro, tenemos que ser muy entendidos en el pasado. Entonces, me permito presentar este gráfico. Vamos a ver. Ustedes me van a decir si se ve. Bien, porque yo desde aquí veo en mi pantalla el gráfico, pero no sé si ustedes lo están viendo. Quisiera que Iván me dijera. Sí se ve, se alcanza a ver bien, ¿eh? Ah, bueno, perfecto. Muy bien. Entonces, ese gráfico
se llama el plan redentivo de Dios. Hoy de pronto no vamos a entrar en los detalles, más vamos a tener un viaje en aquellas cosas que es necesario tener. Para algunos que ya las tienen, me perdonan que yo les esté repitiendo, pero para aquellos que aún no las tienen, entonces esto nos puede ayudar mucho a entender la escatología. Y entonces váyase a la parte izquierda del gráfico, allí donde dice Adán y Eva. Allí tenemos en un dibujito, vemos la tierra que fue bendecida. Vemos al hombre que fue puesto para ser el Señor de la tierra. Pero luego, aunque aquí no se muestra este gráfico, encontramos el pecado del cual ustedes todos son conscientes y conocen, Génesis 3, y hay una palabra importante allí que es clave y definitiva para poder entender todo lo que va a acontecer y que va a tener su cumplimiento final en el tiempo de la venida del Señor Jesucristo. Después del pecado, en Génesis 3, 14 y 15, el Señor le dice a la serpiente, le dice, por cuanto esto has hecho, maldita serás. Con tu vientre te arrastrarás y polvo comerás. Bueno, hay una maldición. Pero algo que es importantísimo, el Señor quiere destacar aquí y es lo que dice a continuación. Dice que va a poner enemistad entre ella y la mujer. Y entre la simiente de ella y la simiente de la mujer. Diciendo que la simiente de la mujer pondría su cabeza bajo sus pies, pero que ella le mordería en el calcañar. Calcañar es el talón. Y por eso podemos entender algo ya en el contexto bíblico, que Jesús es esa simiente. Jesús, el Hijo del Hombre, pero también la simiente de la mujer, fue quien en la cruz derrotó a la serpiente. La Biblia dice que en la cruz, en el madero, él clavó el acta de decretos que nos era contraria y expuso a los principados y potestades triunfando sobre ellos. Eso lo que quiere decir es que por el pecado el hombre cayó bajo una maldición. Y esa maldición es que entraría a la muerte, a la muerte. Hay una ley, que es la ley de Dios, que es la ley del pecado, que trae como consecuencia la muerte. Adán y Eva, que comieron juntos, generan en su condición de pecadores hacia su descendencia un estado de muerte espiritual. Ok, pero ¿qué está diciendo el Señor? Que iba a existir una enemistad profunda, histórica y escatológica entre la serpiente y la mujer. Algo que hay que entender es que allí vamos a ver a la serpiente como a Satanás, ya se nos lo revela Apocalipsis 12, y a la mujer como el pueblo del Señor, que tuvo su cumplimiento con María, hija o descendiente de Judá, descendiente de David, dando a luz un hijo, no por la intervención humana, sino por la intervención del Espíritu Santo. O sea que ese hijo, que es el hijo de la mujer, también es el hijo de Dios. Teniendo entonces Jesús una configuración, si le podemos llamar así, de ser enteramente humano, ser enteramente Dios. Y como humano, como hijo del hombre, como hijo de Adán, es el único que puede, siendo perfectamente justo y santo, cumplir con los requerimientos de esa ley. Y esa ley decía que el hombre debía morir. Bien, el hombre, el primero, fue prácticamente salvado temporalmente por la muerte de un sustituto.
porque allí en el mismo capítulo 13 podemos ver que un animal es sacrificado y las pieles de ese animal le son dadas como vestimenta al hombre, a fin de que Dios pudiera ver al hombre vestido con las pieles que representan la vestimenta de su justicia, la cual es Cristo, y no con la justicia que el hombre se quiso poner, porque recordemos que él se quiso vestir con hojas de higuera, las cuales había cocido. Ok, bien, allí entonces, ¿qué es lo que tenemos? Vamos a tener dos linajes que se irían extendiendo hasta el tiempo del fin. Esos dos linajes deben ser reconocidos como los descendientes de la serpiente y los descendientes de la mujer. Y eso se va a ver hasta una rayita que vamos a tener allí después de la Torre de Babel, donde encontramos, el diluvio en agua, donde está Noé, donde viene el juicio de ese linaje, que es el linaje de Caín, y la salvación de un hombre, Noé, que viene del linaje de Set, que es el hijo que reemplazó a Abel después de que su hermano Caín le mata. Ok, vamos a tratar de ir lo más rápidamente posible, mostrando este gráfico hasta que lleguemos al final. Después del diluvio, pasados los años, hay una descendencia que es la descendencia de los hijos de Noé, Sem, Cam, Jafet, pero de los de Cam viene una descendencia maligna que es Nimrod, que es el que edifica la Torre de Babel. Viene el juicio sobre estas gentes que son repartidas en la tierra y, esa repartición en la tierra es la que va a generar algo que viene a partir de el llamamiento que Dios le hace a Abraham. Vamos a tener una línea que es la de Abraham y sus descendientes, y los otros que están aquí abajo, puedes llamarlo acá, en la línea de abajo, los gentiles. Entonces tenemos arriba la línea de los que son de Abraham, los descendientes de Abraham, y los más justos, Isaac, luego Jacob, luego sus 12 hijos, y de sus 12 hijos, los israelitas que conforman la nación que estuvo en Egipto. Quiero decir algo importante en estos asuntos de escatología, que así como Adán tuvo 2 hijos y estos 2 hijos se pelearon, o uno de ellos se peleó con el otro, Caín mató a Abel, asimismo en el patrón, porque aquí tenemos que reconocer los patrones que son repetitivos. Encontramos a Abraham teniendo 2 hijos, uno de ellos es Ismael y otro de ellos es Isaac, siendo Ismael el primero o primogénito que tendría derecho a la herencia de su padre, la cual es una herencia tanto terrenal como espiritual, y Isaac, que es el hijo de la promesa. Allí vamos a encontrar esas diferencias que acarrearían en el futuro luchas, peleas entre 2 pueblos. El pueblo de los descendientes de Isaac en Jacob, porque recordemos que Isaac también tiene 2 hijos, Esaú y Jacob, siendo Esaú el primogénito porque sale primero, y Jacob el que finalmente llega a ser el primogénito porque Esaú vende la herencia por un plato de lentejas. Bueno, vemos muchas disputas familiares y se está conformando poco a poco todo lo que el Señor dijo desde el principio, que habría una disputa entre 2 simientes. Esas 2 simientes son las que al final del tiempo van a tener guerra a fin de establecer en el trono de la tierra quién es el que debe ser el Señor. Voy a retrocederme un poquito atrás. Estamos hablando de fundamentos para poder entender la profecía, la escatología. Dios quiso resolver un problema serio y para resolverlo lo quiso resolver con un hombre, al cual creó para mantener las cosas que recreó en su debido orden. No quiero pues adentrarme en esto con mucho detalle, pero quiero mencionar que antes de que la tierra entrara
en ese estado de caos, ella estaba bien. Dios creó y lo que crea, lo crea bien, pero luego dice en el verso siguiente al capítulo 1, verso 1, dice que la tierra se encontraba o llegó a estar desolada y vacía. La palabra exacta en la traducción no es se encontraba, sino llegó a estar. Sí, a esa palabra llegó a estar nos hace ver que la tierra estaba bien. ¿Qué pasó? Rebelión angélica trajo sobre la creación, trajo una conmoción, que luego fue reordenada por el Señor y para que el orden se mantuviera puso al hombre. Entonces, ese es el punto. Un hombre es el que debe ser el Señor. Bueno, Adán y Eva no fueron fieles, entonces por eso a ellos y a su descendencia se les quitó ese derecho de mantener el orden sobre la tierra. Pero otro hombre, el cual es Jesucristo, ese lo vemos allí casi que a mitad del gráfico donde está la cruz, ese hombre que es la simiente de la mujer, ese recobraría para Dios y para el hombre mismo, recobraría el señorío sobre la tierra. Esto es importante en cuanto a escatología, porque los eventos del fin están relacionados con la lucha que habría entre la simiente de la mujer, la cual es Cristo, y su descendencia. Podríamos decir que Cristo tiene una descendencia, y esa descendencia, más que una descendencia, es una esposa, que es la iglesia. Entonces, el nuevo hombre que nos menciona la Biblia está conformado de dos pueblos, judíos y gentiles, que antes tenían enemistad, pero la cruz o la sangre de Cristo, para ser más específicos, derribó la pared de enemistad que habría entre esos dos pueblos, creando de los dos un solo y nuevo hombre. Ese nuevo hombre es el que va a enfrentar al viejo hombre, que es el que viene desde atrás. Entonces, para entender lo que va a acontecer en cuanto a la venida del Señor y su archienemigo histórico, es que el nuevo hombre es el que enfrentará al final al viejo hombre, o sea, un descendiente de Adán que no ha nacido de nuevo, que no ha recibido el Evangelio, que fue renuente al Evangelio, es más, aborrece el Evangelio, así como Caín también, digámoslo, predecesor en su tipo, también fue enemigo del Evangelio. ¿Por qué? Porque en el tiempo de Caín y en el tiempo de Abel y en esos tiempos prehistóricos, se sacrificaba. Había ofrendas y esas ofrendas eran para que el hombre pudiera tener una relación con Dios. La relación con Dios únicamente, lo dice la Biblia, es a través de un mediador. Yo no puedo ir a Dios a menos de que tenga un mediador que me permita relacionarme con Dios. Y ese mediador en el tiempo pasado eran los animales que se sacrificaban como ofrenda por el pecado. Entonces, la sangre de los animales que Abel sacrificaba era lo que le permitía a Abel tener una relación con Dios. Por eso la ofrenda fue recibida por Dios, más la ofrenda de Caín, que era el esfuerzo suyo, la labranza de la tierra, su propia justicia. Eso no fue recibido por Dios. Y allí entonces tenemos ya esos dos patrones que van a marcar al final del tiempo quiénes son los del Espíritu, quiénes son los de Cristo y quiénes son los del anticristo. Bueno, entonces, hice un resumen muy rápido. Voy aquí en la cruz. Después de la cruz, que encontramos la palabra Pascua, y luego encontramos un saltico que dice 50, ese es Pentecostés, los 50 días el Espíritu Santo descendió en Pentecostés, y a partir de allí podemos decir que viene la era de la iglesia. La era de la iglesia la podemos ver en Apocalipsis con mucha claridad, hablándole el Señor, mandando cartas a 7 iglesias que representan iglesias gentiles que estarían hasta la venida del Señor Jesús. ¿Qué es lo que esto nos muestra? La etapa de los gentiles. ¿Por qué? Porque Israel, habiendo negado al Señor poco a poco, aquellos que recibieron al Señor, ellos murieron, fueron esparcidos. Recordemos que en el año 70
el emperador Tito entró a Jerusalén, sitió la ciudad por 3 años y medio. Después del sitio entró, la penetró, la destruyó, y lo más importante que hizo es que destruyó el templo. Y allí se cumple la profecía de Daniel, que es confirmada por Jesús, que no quedaría piedra sobre piedra que no fuera derribada. Eso fue en el año 70. En este gráfico no lo vemos, lo voy a mostrar en un gráfico posterior. Vemos que en el año 135 algo sucede, y es que el emperador Adriano, emperador romano, él hace también un sitio de la ciudad como consecuencia de la rebelión de Bar Kokhba, alguien que se levanta como si fuera el Mesías. Bueno, este es derrotado, sus ejércitos son derrotados, y la furia del César era tal que hace 4 cosas importantes. Número 1, cambia el nombre de Judea por el de Palestina, el de Jerusalén por Aelio Capitolina, pone en el lugar donde antes estaba construido el templo, pone una abominación, que es un altar a Júpiter, que era el dios principal de ellos, y lo cuarto que hace es que saca a los judíos de Judea, prohibiéndoles regresar bajo la pena de muerte. Entonces, allí se cumple toda la palabra dada a Daniel, pero también Jesús confirma en Mateo 24 que la abominación desoladora que estaría en la mitad de la semana haría su propósito. ¿Y cuál es? Desolar absoluta y totalmente la tierra de Israel, la cual fue desolada en 2 tiempos. 700 años antes de la venida de Jesús, los asirios tomaron a las 10 naciones de Israel. Eso lo vemos en el cuadrito, antecito de la cruz. Allá, si usted se acerca, dice Israel y dice Judá. Ahí vemos 2 líneas, una, la línea de Israel. Eso viene como consecuencia de la apostasía de Salomón, y su hijo, que es el que hereda, digamos, el Reino Unido, hace cosas que los israelitas no gustan, y por eso hay una división histórica y también con connotaciones importantísimas, porque las tribus del norte no iban al templo por la animadversión que tenían con los judíos. Eso causó una apostasía tremenda que trajo como consecuencia que los israelitas fueron cautivados por los asirios, los cuales esparcieron a las naciones, a las tribus de Israel en las naciones, y eso trajo como consecuencia que ellos, al mezclarse o al unirse con estas naciones, en ellas, como se le dice a José en Egipto, perdónenme que regrese otra vez a la historia, porque estoy contando muchas cosas en un tiempo muy corto. José en Egipto le presenta a su papá, o lleva a su papá a sus 2 hijos, que son Efraín y Manasés, los cuales el padre bendice cruzando las manos, poniendo la mano del menor, poniendo la mano derecha sobre la mano del menor, y la mano izquierda sobre la mano del mayor Manasés. Esto le incomodó a José, porque veía que su papá iba a bendecir inadecuadamente. Debía bendecir al mayor y luego al menor, pero él da la bendición principal a Efraín, mostrando que Efraín sería multitud de naciones, sería muy fructífero. Entonces, Efraín es el nombre que se le da a Israel. El Israel que quedó dividido en las naciones del norte, también la Biblia le llama Efraín. Entonces, cuando vemos que Israel es esparcido en las naciones, se cumple la palabra de Jacob, una palabra profética. Él es un profeta, y claro, está hablando por el Espíritu, mostrándonos que en el futuro, muchísimos años después, Efraín, esparcido, esto es Israel, daría a luz muchas naciones. Esto es importante también en nuestra causa escatológica y profética, por las cosas que habrían de acontecer después de la muerte del Señor Jesús. Recordemos que para los judíos, que eran los portadores de las promesas y de los pactos, Dios solamente había hecho un pacto con ellos, y con las naciones no tenía nada. ¿Y por qué? Porque las naciones a quienes Él no se les presentó, ellos eran paganas, ellos tenían adoración a los demonios,
el conocimiento que ellos tenían no era el conocimiento que los israelitas habían recibido, ¿sí? De una manera providencial, partiendo por Abraham, Isaac, Jacob, luego las 12 tribus, de allí vemos a Moisés, la ley, sus descendientes, el establecimiento del Estado de Israel, la toma de Canaán, Israel como una nación, los reyes, Saúl, David, Salomón, reyes unidos, y luego la división, Israel en el norte, Judá en el sur, y son los descendientes de Judá. Los descendientes de Judá, el Señor preservó a Judá porque de los judíos vendría la salvación. Los que después de estar en cautividad en Babilonia regresan, y esos que regresan son los que años después recibirían al Señor Jesucristo. Quiero decir algo aquí importante, y es que cuando el Señor Jesucristo vino, Él llegó a un país o a una nación dividida, diezmada. No estaba todo Israel. El Salvador de Israel solamente llega en el tiempo en que los judíos están en la tierra. La parte del norte, que era las otras 10 tribus, no se encuentran. Entonces, la salvación del Señor Jesús debe responder al propósito que Dios tiene para con todos los hombres. Recordemos, pues, y miremoslo con claridad, que el que está muriendo no es solamente un judío, sino que también es un descendiente de Adán. Es un hombre justo que representa a Adán, y al representar a Adán representa a toda la humanidad. Por eso es que en la cruz las puertas se abren para todos los hombres, no únicamente para los judíos, sino para todos los hombres. Entonces, esta salvación debía llegar a todas las naciones, y de allí entonces el evangelio que el Señor les mandó a predicar, Mateo 28, del 19 en adelante, cuando les dice: toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra, por lo tanto, id y hacer discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todas las cosas que yo les he mandado, y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del siglo. O sea que el Señor está mostrando que esta comisión no solamente es para ellos, sino para aquellos que también recibirían el evangelio, serían instruidos a tomar la carga del Señor Jesús de salvar a todas las naciones. Y así entonces tenemos a la iglesia o a las 7 iglesias de Apocalipsis, que son iglesias gentiles, tienen esa particularidad. Allí solamente en 2 iglesias vemos algo relacionado con los judíos, y es en la iglesia de Esmirna y en la iglesia de Filadelfia. A la iglesia de Esmirna, él le dice: yo conozco la blasfemia de los que se dicen judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Bueno, allí menciona la blasfemia. Y a la iglesia de Filadelfia le dice: yo pondré delante de ti a los que se dicen judíos y no lo son, sino que mienten, y al ponerlos en tus pies, yo les mostraré que yo a ellos los he amado. He allí una cosa importante en cuanto a esto, y es que el Señor Jesús vino también por los gentiles, no solamente por los judíos. De modo que el evangelio del reino es un evangelio que debe incluir a judíos y gentiles. Debe incluir, y debemos tener esa perspectiva, claro, profética, de que la casa del Señor no quedará terminada hasta que la nación de Israel, la cual en este momento repudia el evangelio, porque lo repudia hasta el momento, 2000 años pasados, pero la promesa de salvación que está en los profetas para Israel es que ellos serán salvos cuando sea enviado aquel que viene desde Sión. Bien, entonces, aquí en el gráfico estamos, para mostrarles, estamos con un círculo así, azul, que muestra a la iglesia gentil, que es la novia de Jesucristo, y que para el final del tiempo, acá hay una liniecita que dice 10 reyes, es la salvación de Israel. Bien, entonces, esta salvación de Israel acontecería al final del tiempo, cuando las naciones
gentiles hayan oído el Evangelio y dentro de esas naciones se haya tomado pueblo para el Señor, esto es la iglesia. Entonces, la iglesia gentil tiene una responsabilidad en cuanto a la salvación que es para Israel, porque ¿quién le va a predicar a alguien para que se convierta? ¿Quién va a recibir al Señor si alguien no le predicara? ¿Cómo conocerán si nadie va y les predica? Ok, entonces es necesario que los gentiles, la iglesia gentil, entienda que tiene una responsabilidad para el tiempo del fin en cuanto a la salvación de Israel. Esa salvación de Israel, bueno, la vamos a ver en detalle más adelante con otros gráficos. Vemos después que al final de la salvación de Israel vendrá la segunda venida del Señor y esto está relacionado con el rapto o arrebatamiento, como nos lo muestran las escrituras en distintas partes. Tesalonicenses, por ejemplo, nos dice que el Señor vendrá y una vez venga con los suyos, va a suceder algo. Los muertos en Cristo resucitarán primero y luego los que se encuentren vivos serán arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en el aire. Entonces, esto nos muestra que el rapto o arrebatamiento acontece en la segunda venida del Señor y que no los que estén vivos, atención, porque el rapto a veces se enseña como si fuera únicamente de los vivos. Rapto o arrebatamiento son las mismas palabras equivalentes. No, el rapto o arrebatamiento es la acción de tomar a los que resucitan junto con los que estén vivos, que son del Señor. Porque eso es lo que va a suceder a lo largo de la tribulación. Muchos santos van a morir, pero muchos santos al final, después de que Israel sea salvo, habrán de resucitar y algunos, claro, pocos tal vez, que hayan quedado vivos hasta la venida del Señor serán tomados y a recibir al Señor en el aire. Luego de allí viene ese tiempo de 1000 años, que es el milenio, es el reinado de Cristo, porque ya los reinos de la tierra han sido derrotados, siendo el último de los reinos en derrotarse el de el anticristo, que es un reino que durará 3 años y medio. Bien, entonces ese milenio después tiene como fin un diluvio en fuego que destruye la tierra, tal y como Pedro nos la muestra, y después la nueva tierra y los nuevos cielos, la nueva Jerusalén descendiendo del cielo. Esto en cuanto a una cosmovisión que va desde el principio, desde Adán hasta la nueva Jerusalén y la nueva tierra. Allá en la parte de atrás, a su izquierda, usted ve una tierra que ha sido bendecida, pero es una tierra que entra en maldición por causa del pecado y estará así a lo largo del tiempo hasta que, así como el hombre en estado de pecado va a ser juzgado y condenado si no acepta a Jesucristo, asimismo la tierra que fue puesta bajo sus pies. Por eso es que después de que termine el milenio y se resuelva todo el conflicto y se juzgue todo lo que se tiene que juzgar en relación al hombre y a Satanás y su reino, el Señor va a crear nuevos cielos y nueva tierra, y una ciudad que está siendo edificada en los lugares celestiales va a descender para que tanto lo celestial como lo terrenal se unan en uno. Así como lo celestial vino y se unió con lo terrenal, el Señor Jesús, siendo Dios, se unió con lo terrenal tomando cuerpo humano. Asimismo es la iglesia. La iglesia, al recibir el Espíritu, no solamente tiene lo corporal, digámoslo así, lo terrenal, lo que viene desde Adán, sino que también tiene el Espíritu que le hace partícipe de la naturaleza divina, de lo celestial. La iglesia tiene lo celestial y tiene lo terrenal, pero al final del tiempo, lo que Dios va a crear es que lo celestial hará parte también de lo terrenal y lo terrenal de lo celestial. Entonces, hasta allí podría yo compartir esta parte histórica, profética, que puede generar ya las preguntas. Entonces vamos a entrar en el tiempo de preguntas y respuestas. No sé si entendieron, no sé si quedaron más confundidos. Espero que
en parte les haya ayudado a entender lo que es la Biblia, porque eso es la Biblia. Estamos hablando de la Biblia desde el Génesis hasta Apocalipsis, todos los 66 libros reunidos en un compendio así, para que podamos entrar en los detalles. Entonces estoy dispuesto a oírles, hermano, y a responder las preguntas que esto haya generado. Muy bien, muchas gracias, Pastor Julián. Pues si gustan, ahorita todos están muteados. Si gustan empezar a compartir sus preguntas, los invito a que se desmuteen y que compartan su pregunta y vamos a permitir que el pastor nos presente lo que él considera respecto a ese tema. Perfecto. Si no tienen preguntas, o en lo que tienen preguntas sí puedo hacer algunas también. Sí, yo tengo pregunta, pero no sé bueno. igual quién, si quieres primero, si alguien por ahí habló, creo, igual. A ver, si quieres comienza y vamos uno por uno. Ok, bueno, yo tengo una pregunta respecto a la interpretación que muchas veces se da sobre los tiempos, la duración de los tiempos. Por ejemplo, de repente hay una postura que si la creación sí fue en días de 24 horas, que sí fue más, y asimismo otras personas que pueden decir que los tiempos que señala la Biblia respecto a esos últimos tiempos no son ni años ni días literales. Entonces me gustaría saber qué es lo que el pastor Julián nos podría comentar respecto a eso, que obviamente también entiendo que son diferentes interpretaciones de lo que la Biblia va hablando. Claro. Si quieren hacen las preguntas y luego vamos mirando en el orden o unirlas todas para dar una respuesta que sea compatible con todas las preguntas que se pueden hacer. Me parece interesante esa idea de cómo aterrizarlo. ¿Alguien más que, escuché por ahí alguien más que tiene una pregunta? Yo sí tengo una. Gracias, hermano Julián, por su tiempo. ¿Qué piensa usted de la idea de que ya llegó el reino de Dios, que ya se cumplió todo? Por ejemplo, en el año 70, mucha gente cree que como que ya se cumplió todo. ¿Y cómo sabemos cuánto ya se cumplió y cuánto está por venir? Si me explico. Perfecto, Katy. Sí entiendo tu pregunta. Gracias por hacerla. Muy bien. ¿Alguien más que tenga alguna otra pregunta que quieran compartir? Yo tengo algunas. Adelante, Isai. Bueno, sobre ¿qué relación tendría con lo que está pasando el día de hoy? Con lo que estamos viendo hoy con la gráfica. También, ¿en qué periodo sería lo que usted mencionó como la tribulación? Y se me pasa una. Bueno, si recuerdo después la pregunta. No recuerdo la otra. Listo, Isaí. Ok. O sea, tu pregunta, para ser conciso, es, según la gráfica, ¿en dónde estamos parados hoy? Sí, y también lo que está pasando en estos momentos sí tiene algo que ver con lo que usted comenta y con la gráfica. Ok. Y con la gráfica, de acuerdo. Sí, eso es una buena pregunta porque, claro, son los detalles que a veces nos parecen tan importantes, pero al sacarlos del contexto nos pueden generar mucha confusión. Entonces, si entendemos el contexto y entendemos cómo Dios ha sido tan fiel a lo largo de la historia, al dar palabras que se fueron cumpliendo con una precisión absoluta y totalmente milimétrica, así que al segundo, porque Dios
entra en la historia cuando o conforme a lo que ha hablado. Él da una palabra y esa palabra se cumple de una manera tácita y en un tiempo perfecto, no antes ni después, sino perfecto. Entonces, lo que nosotros debemos o debiéramos salir de aquí con una confianza absoluta en la palabra de Dios. La palabra de Dios es nuestra guía, la palabra de Dios es la lámpara profética más segura, la cual nos va a permitir caminar con precisión y salir adelante. ¿Por qué? Porque la hemos comprendido, la hemos recibido y nos hemos mantenido parados firmes sobre esa palabra. No importa lo que venga, no importa el entendimiento o interpretación que le demos a lo que esté sucediendo, lo que importa es lo que Dios ha dicho que va a hacer. Lo que Dios va a hacer, y eso nos lo muestra en la Biblia, y por eso la importancia de tener una cosmovisión es lo que nos va a permitir estar parados firmes frente a las cosas que van a suceder y no ser engañados, porque el Señor dijo, mirad que nadie os engañe. Y dio a entender de que muchos serían engañados porque muchos falsos saldrían a enseñar cosas que no son. Y es lo que tristemente ha sucedido a lo largo de la historia de la iglesia. Mucho engaño que ha sacado a la iglesia de su alineamiento o de su base sobre la cual ella fue puesta. Y fue puesta por la obra de aquellos a quienes el Señor mandó. El Señor no podía hacer el trabajo, el Señor se tuvo que ir, el Señor envió la ayuda más importante que es el Espíritu Santo, para que en el Espíritu Santo todo lo que se hiciera conforme a la palabra que había sido entregada como la palabra fiel, para que todo lo que se hiciera conforme a eso tuviera una manifestación, una protección, estuviéramos realmente los que queremos ser fieles a su palabra, estuviéramos parados firmes hasta el tiempo de su venida. Ahora, lo que viene va a probar nuestra fe, va a probar los fundamentos de lo que consideramos fe cristiana, fe puesta en Jesucristo. Entonces, yo te podría decir, Isaí, que lo que estamos viviendo hoy, este asunto de la cuarentena, del coronavirus, de lo que se dice que ha sido preparado, y posiblemente sí, posiblemente es parte de un plan, de una estrategia para llevar al mundo entero hacia el cumplimiento de una agenda, yo creo que puede ser. Yo creo que sí puede ser, pero no debe ser nuestro enfoque. Nuestro enfoque para que no nos perdamos y nos confundamos tiene que ser en lo que el Señor ha hablado de lo que va a suceder al tiempo del fin. Entonces, por eso es que es tan necesario abrir las Escrituras, hablar sobre estas cosas y seguir hablando sobre estas cosas hasta que haya una claridad en nuestro corazón que nos permita estar parados tan firmemente que no importa quién venga y cómo venga y que tenga la presentación que tenga, a fin ¿de qué? Porque el diablo lo que siempre ha querido es sacar al hombre que ha oído la palabra de Dios de esa verdad. Eso es lo que vimos al principio con Adán, con Eva. Cómo trajo otras palabras, cómo persuadió, engañó a esta mujer. Y Pablo mismo lo dice, yo sé que así como la serpiente engañó a Eva, así mismo la iglesia va a ser engañada. Entonces, mucho del tema en el cual tenemos que entrar a lo largo de esto es, ¿fue la iglesia engañada? ¿De qué manera la iglesia fue engañada? ¿Qué es lo que la iglesia en ese momento está haciendo conforme a lo que está creyendo? Porque, hermanos, lo que viene ahora va a probar los fundamentos, repito, los fundamentos de la fe cristiana. Y la fe cristiana no solamente es, no, yo creo que Cristo es el Salvador, el que murió en la cruz, sí, y lo demás, ¿qué? ¿Y para qué vino? ¿Por qué envió apóstoles? ¿Por qué a los apóstoles se les dio instrucciones de enseñarles a guardar todas las cosas que él había mandado? ¿Qué es lo que la iglesia debe hacer? ¿Qué es lo que la iglesia dejó de hacer? ¿Por qué la iglesia se encuentra como se encuentra? ¿Por qué hay tanta división en la iglesia? O sea, hay muchos problemas
en el corazón de la iglesia que tienen que ser resueltos y serán resueltos única y exclusivamente por la palabra, por el regresar al fundamento, siempre regresar al lugar de donde la iglesia fue establecida a fin de que pudiera crecer hasta llegar a la estatura. En relación a lo que pregunta Catherine, si el reino de Dios ya llegó, sí, efectivamente el reino de Dios ya llegó. Miren que en el tiempo de Juan el Bautista, la predicación era arrepentidos porque el reino de Dios se ha acercado. ¿Y cómo fue que el reino de Dios se acercó? Número uno. ¿Y por qué se acercó? ¿Estaba distanciado? Por causa del pecado, el reino de Dios se encontraba distanciado del hombre. O sea que la causa que impedía que el reino de Dios se pudiera acercar era el pecado. Ni siquiera en Israel se podía decir que el reino de Dios estaba. No, ¿por qué? Porque Israel todavía, como descendientes de Adán, cargaba con algo que se llama pecado. Entonces, el pecado tenía que ser resuelto. El pecado, no digo los pecados que también fueron resueltos por la sangre, sino el pecado que es la condición heredada, adámica, en la cual se encuentra una naturaleza de pecado. Esa naturaleza de pecado solamente lo podía resolver el que se pagara la deuda por el pecado. Y la deuda por el pecado solamente la podía pagar un hombre justo, un hombre sin pecado, un hombre sin mancha y sin arruga. Porque Dios no iba a esperar que lo que Él había entregado, que estaba bien, que estaba justo, que luego del pecado se manchó y se dañó, entonces un hombre dañado, hijo de Adán, le pudiera entregar algo que no. Si tú sacas un vehículo del concesionario, le das una vuelta, ya ese vehículo ya no es nuevo, ya no es considerado como nuevo. Asimismo el hombre después del pecado ya no se puede considerar como un hombre perfecto. Entonces solo un hombre perfecto, sin mancha, tenía que cumplirle a Dios. ¿Y quién es ese hombre? Pues es el Hijo de Dios, el Hijo del hombre, Cristo. Entonces, en la cruz, el Hijo del hombre, como hijo de Adán, es el que paga la deuda contraída en el jardín, la deuda por el pecado. Allí en la cruz la deuda quedó finiquitada y ahora no solamente el reino de Dios se ha acercado, sino que el reino de Dios está entre aquellos que lo reciben por medio del Espíritu. Porque se acercó, claro que se acercó. Pero luego, ¿qué sucedió? ¿Quién es el reino de Dios? ¿Y cómo se manifiesta el reino de Dios? El reino de Dios tiene un rey. Y ese rey es Dios, quien envió a su Hijo en representación para que el reino que estaba distanciado se acercara, a fin de que los que lo recibieran pudieran ser llamados hijos de Dios. Entonces, cuando somos hijos de Dios, no por voluntad de carne, no de sangre, no de varón, sino por la palabra de Dios, por la fe en el Evangelio, es que somos constituidos hijos. ¿Y cuál es la señal de que somos hijos? El Espíritu que nos es dado. Entonces, por el Espíritu que nos es dado, ese Espíritu es el Espíritu del Padre, es el Espíritu del Hijo, es el Espíritu Santo. Si el Padre habita en nosotros, el reino de Dios, ¿dónde está? Está en nosotros. ¿Y nosotros en dónde estamos? Estamos en el reino de Dios. Por eso es que la Biblia dice que cuando Jesús resucitó, también juntamente con Él resucitamos y fuimos sentados con Él en los lugares celestiales. ¿En dónde está el reino de Dios? En todos aquellos que tienen el Espíritu. Entonces podemos decir que el reino de Dios tiene tres manifestaciones. Una, para los que aún no han recibido, el reino está presente y se manifiesta por medio de la iglesia. Si queremos ver el reino de Dios, miremos la iglesia.
Si las personas quieren ir al reino de Dios, ellos tienen que oír a la iglesia, tienen que oír el evangelio, tienen que recibir el evangelio, tienen que ser perdonados de sus pecados, tienen que nacer de nuevo, tienen que ser del Espíritu y ahora sí harán parte del reino de Dios, como hijos. O sea que no solamente tenemos un reino en el Espíritu, en lo celestial, sino que también estamos en este reino de la tierra, el cual fue condenado desde el momento en que Adán pecó. Y esa condenación tendrá su final cuando venga el Señor Jesucristo en su trono de gloria a juzgar a las naciones. Eso está por venirse, eso no se ha dado, eso ya va a venir y será una manifestación del reino de los cielos aquí en la tierra, que tendrá entonces un rey, tendrá una esposa, ese rey tendrá una esposa que es la iglesia, tendrá un reino que está conformado de naciones, las naciones ovejas y también las naciones cabras, que son las rebeldes, en el tiempo del milenio. No sé si, Catherine, eso responde tu pregunta. Catherine. Sí, perdón, es que tardo un poco en poner mi, mi audio aquí. Sí, estoy pensando más en la abominación. Creo que se llama así en español, no sé. Así, la abominación. Ajá. Abominación Ajá. desoladora. Sí. Si se hizo todo eso entonces en el año 70 o si se cumplió todo eso Esa es o otra no pregunta. todavía. Ajá. Pues Sí. tiene que ver. Ok, Pero entonces, se cumplió Mateo 24:14. Mateo 24:14, si lo tienen allí, hermanos, lo pueden leer. Dice, y cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora, los que estén en Judea huyan a los montes, los que estén en la azotea no bajen a tomar la capa. En fin, la instrucción era salir. Era salir. Cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora. Entonces voy a tratar de responder lo más brevemente posible, y es que para mí eso se cumplió. Para mí se cumplió en 3 etapas. Una primera etapa en el año 70, cuando el príncipe o los ejércitos de un príncipe que habrían de venir, eso dice la profecía de Daniel, rodearán la ciudad y el santuario y la destruirán. Entonces Daniel está hablando en Mateo, en el capítulo 9, verso 20, creo que es 26, verso 26. Dice que algo habría de acontecer en Jerusalén, pero dice que eso acontecería después de que le quiten la vida al Mesías. Voy a poner un gráfico, voy a ver si lo tengo por aquí a mano, y sobre ese gráfico voy a hablar estas cosas en respuesta a la hermana Catherine. Mientras comparte ese gráfico, hermano Julián, voy a compartir aquí en el chat un link. Es el link del canal del hermano Julián. Ahí por si quieren. Yo he estado escuchando algunos de sus mensajes y se los quería compartir por ahí porque, como decía en el principio el hermano Julián, el tema es extensamente amplio y hay amplio, sí. mensajes que están interesantes ahí. Se los comparto para que los puedan escuchar. Gracias, hermano Iván, por esa gentileza que yo considero viene de parte del Señor, porque no es mi palabra, es la palabra del Señor compartida, pues, como lo digo al principio, de esta manera, para que cada quien que tiene el Espíritu y las Escrituras pueda juzgar y decir, no, para nada voy con eso, o sí voy con eso. Ya el Espíritu es el que se encarga de dar testimonio de lo que oímos y leemos. Entonces voy al gráfico y desde allí voy a tratar de responder las preguntas de Catherine. Ok. Ah, caramba. Se me fue por donde no es.
No soy muy hábil en esto. No tengo la habilidad. ¿Cómo es que es así? A ver. Es así. Bien. No sé si ahí están viendo, dice el gráfico la última semana. Sí, sí se ve. ¿Lo alcanzan a ver? Bueno, entonces miren, la profecía dice que 70 semanas habrán. ¿Alguien tiene las escrituras para que nos las lea? O yo la voy a leer, yo tengo aquí la Biblia, voy a leer. Vamos a Daniel, profeta Daniel. Daniel capítulo 7. En el capítulo 9. 9, ok. Capítulo 9, este capítulo es muy clave en cuanto a lo profético, escatológico. Dice lo siguiente, en el verso 24 dice así, dice, 70 semanas, miremos el gráfico, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Bien, entonces este primer verso nos muestra el plan que Dios tiene a fin de cumplir con algo que es muy importante para el pueblo de Daniel. Debemos reconocer que el pueblo de Daniel no solamente son los judíos, aunque Daniel es un judío descendiente de la tribu de Judá, él también es un israelita descendiente de Israel. Entonces, el pueblo de Daniel es el pueblo de Israel. O sea que la salvación es una salvación para Israel, no es una salvación única y exclusivamente para los judíos. O sea que esta profecía, eso es importantísimo entenderlo, esta profecía va para Israel. Entonces, vamos adelante. Al principio de tu... Perdón. 24, 25. ¿Sabe? Perdón, una pregunta. Cuando dices para Israel, ¿es el reino del norte? No. Para Israel son las 12 tribus. Ah, ok. Sí, las 12 tribus. O sea, el Israel completo. Completo. El Israel completo. El reino del norte, al cual se le llamó Israel, en realidad debemos llamarlo, para no entrar en confusión, Efraín. Efraín era una de las tribus. Y así fue que se le llamó Efraín. Efraín, entonces, era el reino que en el tiempo de la venida de Jesús ya no existía como reino, porque fue tomado por los asirios, nunca regresaron, nunca se restauró esa tierra, solamente habían remanentes que habían quedado desde ese tiempo, los samaritanos, eso se le llamaba Samaria, pero la profecía es para la plenitud de Israel. ¿Entendido eso? Es la plenitud de Israel. Por eso es importante esto que lo veamos con pinzas, porque cada palabra en esto tiene sentido. Dios es así de detallista y a veces no vamos a los detalles y por eso seguimos de largo y nos perdemos todo. Ok. Entonces, verso 25, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, entonces mire, ahí en el cuadro está lo que allí se señala como la salida de la orden, hay un número 7, hay un número 62. Entonces, ¿cuál es el Mesías príncipe de la profecía? Nosotros ya sabemos que es Jesús. Que es Jesús. Entonces, ¿cuánto tiempo habría? Dice aquí, 7 semanas y 62 semanas. En ese tiempo de 7 y 62 se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. La salida de la orden, ¿cuál es? Es la que el rey persa Artajerjes
le entrega por medio de cartas a su copero, un judío llamado Nehemías, que se entera, él está en Persia, muy lejos de Jerusalén, muy lejos de Judea, se entera de que hay situaciones muy difíciles y duras en la ciudad de Jerusalén, porque las murallas no se han restaurado, porque las puertas se encuentran caídas. Entonces, usted se imagina una ciudad que no está protegida, una ciudad que no tiene aduanas, que nadie le detiene y le dice usted para dónde va, de dónde viene, qué es lo que trae. Pues es una ciudad que está abierta al saqueo, a los enemigos, cualquiera puede entrar. Entonces, y así quedó Jerusalén desde la destrucción causada por el rey Nabucodonosor, que después de que regresaron los judíos, ellos no arreglaron la ciudad. Entonces aparece Nehemías orándole al Señor primero y teniendo favor del rey, y allí es donde aparece la salida de la orden. Entonces tenemos lo siguiente que es importante. Desde la salida de la orden hasta el Mesías príncipe, ¿habrían cuántas semanas? 69 semanas. 69. Hay que sumar 7 más 62, nos da 69. Y aquí viene algo muy interesante y es lo siguiente. Verso 26. Y después de las 62 semanas, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. ¿Listo? ¿Cuál es la semana que sigue a la semana 62? ¿Hay alguien que me puede responder? La semana 70, ¿no? Exactamente, la semana 70. No sigue la semana 62 y medio, no sigue la semana 62ª, sino que sigue la semana 70. Quiere decir que el cumplimiento de que habría 70 semanas para la salvación se cumple en la semana 70, no antes. No antes, aunque en las semanas anteriores se hicieron cosas en relación a la ciudad, lo más importante es que la salvación de esa ciudad que representa al pueblo de Israel, no llegaría sino a partir de la semana 62, o sea, la semana 70. Entonces vamos a mirar la semana 70 a la luz de esto que he compartido de una manera diferente a lo que usualmente hemos oído. Ok. Sigue aquí enseguida. Voy a volver a leer. Después de las 62 semanas se quitará la vida, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Mire qué interesante. Allí usted ve destrucción del templo en el gráfico, año 70 DC, cumplido. Era de lo que Jesús estaba hablando en Mateo 24 en respuesta a la pregunta que le hacen: dinos cuándo serán estas cosas, o sea, la destrucción del templo, y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Entonces, en el año 70 hay una destrucción del templo. Eso es importante entenderlo, porque en el templo, ¿qué era lo que se hacía? El templo principalmente era para que Dios pudiera tener una relación con su pueblo, pero la relación que Dios estableció, según el pacto que hizo con ellos, era por medio de un sustituto. Lo que la Biblia nos dice es que el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo hombre. Pero antes, ese sustituto eran los animales que eran sacrificados y en el templo. De modo que si el templo era destruido, los sacrificios a Dios no se les podían dar. Hay una suspensión de sacrificios en el año 70. No solamente una destrucción del templo, sino de todo lo que está alrededor del templo. Ahora, tenga pendiente eso por lo que va a suceder más adelante en la profecía.
dice verso 27, y por otra semana confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Voy a leerlo todo y luego voy a entrar en detalles. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Ok, aquí lo importante es que el cumplimiento de la salvación se da en la semana 70. Eso tenemos que tenerlo clarísimo, porque a partir de allí van a suceder cosas que están relacionadas con la negación que el pueblo de Judá o la nación de Judá como nación encabezada por sus dirigentes rechazaron. Ellos rechazaron a su Mesías y por eso entonces el Mesías tiene que decirles que la casa de ellos, que es la casa de Judá, quedaría desierta y que de cierto ellos no lo volverían a ver hasta que dijeran bendito el que viene en el nombre del Señor. Entonces sabemos pues que Él va a regresar, pero cuando ellos digan bendito el que viene en el nombre del Señor. Los judíos son muy importantes dentro de las otras tribus. Entonces hay 12 tribus, pero está la tribu de Judá, y la tribu de Judá es importante, ¿por qué? Porque de la tribu de Judá es que viene el Salvador. No viene de la tribu de Leví ni de las otras tribus, sino de la tribu de Judá. ¿Y por qué de la tribu de Judá? Porque así quedó establecido por profecía cuando Jacob da profecía a sus hijos sobre Judá, entonces él pone las manos y da a entender que de allí vendría el Salvador. Claro, eso se cumple luego en David, que es hijo de Isaí. Isaí es un descendiente de Judá, y a David es a quien Dios le dice que su reino o su trono no sería quitado. Quiere decir entonces que los descendientes de David estarían siempre como reyes de Israel. Entonces, Judá es una tribu, Judá es la tribu del rey, el rey es el descendiente de David, ese descendiente de David es el Señor Jesucristo, que fue negado por los judíos y que tiene que ser reclamado por los mismos judíos que le negaron, pero en un tiempo que sería para el futuro. Entonces vamos a tener aquí esta línea que es la raya roja, o es una flechita roja en dos sentidos. En dos sentidos, que es el tiempo indefinido que se encuentra entre dos tiempos definidos. 3 años y medio de Cristo y 3 años y medio del anticristo. Eso suma 7 años, o sea, la semana. La semana, como comienza en la salvación, debe terminar también en la salvación. Pero lo que nos queda aquí medio escondido es que antes de que venga el Salvador a salvar a Israel, ya completo, ya no una parte, sino las 12 tribus, el anticristo es el que se va a presentar. Anticristo es una palabra que significa antes de Cristo, o en lugar de Cristo, o poniéndose como si quitara a Cristo y se pusiera él en su lugar. ¿Y esto por causa de qué? Por causa de que los judíos, y también siendo las otras tribus, digámoslo así, influenciadas por los judíos, no aceptan a Jesús como el Mesías, como el hijo de David, como el ungido, como el rey, como el que tiene que reinar sobre la casa de David. Bueno, entonces, resumiendo, tenemos dos tiempos para la última semana. Un primer tiempo, el de Cristo, y un segundo tiempo, el del anticristo, y vamos a tener paralelos muy interesantes, porque de la misma manera que Jesús comienza su ministerio siendo ungido por el Espíritu Santo, y después de la muerte, a los 3 días resucita, vamos a ver en el tiempo del anticristo, que es de 42 meses, vamos a ver que también al final los candeleros, luego hablaremos de esto si tenemos tiempo, también son matados por la bestia y a los 3.5 días resucitan. Esa es la cosecha. Entonces hay algo interesante allí, porque el anticristo no viene sin antes ser empoderado. La Biblia dice que Satanás le va a dar su trono y su poder,
Así como a Cristo el Espíritu Santo le dio su poder y la autoridad para hacer la obra del ministerio, que era la de llevar el Evangelio a todo Judea, pero también a morir por todo Israel y por todo el mundo. Pues la muerte del hijo de David, que es el Hijo del Hombre, que es el Hijo de Dios, es una muerte por todo el mundo. Entonces, todo el mundo tenía que estar involucrado. Eso no lo muestra Daniel. A los profetas no se les mostró la iglesia. Para los profetas la iglesia es un misterio que fue revelado a los apóstoles. ¿Y qué les fue revelado a los apóstoles? Que también los gentiles hacían parte. Entonces, como esto se abre después de la cruz, debemos entender que la salvación de los gentiles es muy importante. Y ellos tienen también su tiempo de oír, de aceptar y lo que Dios quiere hacer por medio de la iglesia. O sea, la iglesia tiene una gran relevancia e importancia en todo lo que tiene que ver con presentar el testimonio. Ser testigos presentando el testimonio, y ese testimonio es que Jesús es el Señor de dos pueblos, de los gentiles y de los judíos, y que la iglesia es la que hace parte o está conformada de esos dos pueblos. Quiere esto también mostrarnos que es al final del tiempo, allí donde vemos 42 meses y un tiempo de 1260 días, y al final, más o menos muy parecido el tiempo de Jesús, viene el tiempo final, la resurrección de los muertos, la ira como consecuencia. Y bueno, hasta aquí, entonces podría yo compartir la respuesta a la hermana Catherine, que pregunta si la abominación desoladora ya se dio. Muchas gracias. ¿Tú viste la abominación desoladora allí? ¿Puedes entender lo que es la abominación desoladora? Bueno, perdón que pasé de largo, voy a hacer un poquito más preciso en eso. Espérate, dame un tiempito. Ok, pasé de largo y yo dije que la abominación viene en tres tiempos. Un primer tiempo por la destrucción del templo, en el año 70. Un segundo tiempo en el año 135, cuando los judíos son erradicados de la tierra. Eso lo puedes buscar, es histórico. El emperador Adriano, lo buscas en la historia, Wikipedia, y ella te va a decir lo que él hizo en relación a Judea. Repito nuevamente, para los que de pronto pasaron de largo con ese comentario, en ese año, el emperador Adriano hace 4 cosas. Número 1, cambia el nombre de Judea por el de Palestina y de esa manera borra el nombre de Judea de los mapas. Número 2, el de Jerusalén por el Aelio Capitolina y borra el nombre de Jerusalén de los mapas. Número 3, pone una abominación desoladora que es un altar a Júpiter y con eso establece que esa tierra está bajo el poder de Satanás. Y número 4, saca a los judíos de Judea, cumpliéndose la palabra de Jesús en Mateo 24:14, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora, huid. Bueno, ese huid es, algo va a suceder, ustedes no van a quedar porque una abominación de desolación va a estar puesta en ese sitio hasta que yo lo indique. En el año 691 algo sucede. Y es que los musulmanes entran a Jerusalén y construyen dos edificios. Uno es una mezquita y otro es un edificio conmemorativo de la subida de Mahoma, eso dicen ellos, eso creen ellos, lo cual es abominación, al cielo, desde el lugar donde se encontraba una piedra que ellos pensaban que era la piedra desde donde Abraham había sacrificado a Ismael, porque ellos no creen que haya sido Isaac el sacrificio.
Bueno, ni Isaac ni Ismael fue el sacrificio, sino que fue un cordero, mostrando de esa manera que un sustituto moriría por Isaac, no Ismael, pero en conmemoración a que desde ese lugar algo sucedió. Entonces Mahoma dice que ascendió y descendió del cielo y por eso se construye la cúpula de la roca que desde ese tiempo está colocado en ese sitio como si fuera una afrenta a Cristo, a Dios y al pueblo que Dios escogió para que lo adore de la manera correcta. ¿Cómo se adora a Dios? Por medio de un sacrificio. ¿Cuál es el sacrificio? Ya no es el de animales, sino el de Cristo. Ya somos nosotros los que vamos y exaltamos la obra de amor de Dios, la cual se cumplió en la cruz del Calvario, y recordamos cada vez como un memorial al acercarnos a la mesa del Señor lo que el Señor Jesucristo hizo por la humanidad y en particular por aquellos que le han recibido, o sea, por la iglesia. Entonces, los únicos que pueden recordar, exaltar y tener esta memoria son los cristianos, son la iglesia. Los demás no. Los demás no reciben a Cristo como el Cordero. Los demás creen que se pueden salvar por obras. Los musulmanes piensan que ellos se salvan por obras. Ellos no reconocen que Alá, a quien consideran el único Dios, tenga un hijo. Ellos no reconocen que Jesús sea el Hijo. Ellos no reconocen que Jesús vino a morir por los hombres que se encontraban bajo la condenación del pecado. Entonces allí tenemos la mitad de la semana la abominación desoladora que estará hasta el tiempo del fin como una memoria de la incredulidad y de la idolatría del pueblo de Israel, de los descendientes de Israel. Entonces, esa es una ampliación a tu pregunta, hermana Catherine. No sé si esto desate más preguntas. Bueno, estamos para eso. No, muchas gracias. No había escuchado el punto de vista sobre la mosquita y los años así con la semana, la mitad de la semana y todo eso. Muchas gracias. Bueno, ¿y cómo lo recibes? ¿Cómo te parece? Pues, la verdad es que me hace querer estudiar más porque acabo de terminar un estudio de 2 semanas sobre todo esto y como todos tienen sus detalles diferentes, quiero comparar y quiero decidir qué creo yo. De acuerdo. Pero me parece muy claro lo que usted compartió. Bueno, ahí te queda como algo para que sí, como bien lo dices, lo sigas masticando. Métete, cuando uno tiene una perspectiva diferente, las cosas, por lo menos en mi experiencia, así ha sido. Cuando ya estoy mirando por donde es, las escrituras comienzan a demostrarme todo. El problema es cuando estamos mirando por donde no es. Encontramos escrituras que tratan como de justificar lo que queremos creer o lo que hemos recibido como si fuera la verdad. Pero el nuevo paradigma nos va a llevar a que las escrituras que hablan de esto comiencen a cobrar sentido. Y como un rompecabezas que debe ser armado con muchas piezas, en la medida en que las escrituras vienen a tomar su lugar en los puntos donde deben estar, el cuadro que antes no lo podíamos ver, lo podemos ver con claridad. Yo sé que el Señor ha reservado algunas piezas del rompecabezas para el final y podemos estar pendientes, pero como todo rompecabezas, en la medida en que se va armando, nos va mostrando de qué es que se trata. Y quizás el Señor nos deje algunas piecitas claves para el final. Yo así lo creo y espero que el Señor nos bendiga con aquellas escrituras que se encuentran, pero que todavía no comprendemos, pero que hacen parte de todo este cuadro profético. Bueno, Catherine. Hermano Julián, ahora sí que nos queda el último tramito de esta pequeña conferencia virtual a las 4 de la tarde. Tengo un par de preguntas, no sé. La primera pregunta que tengo es,
¿Qué piensa usted de la idea de la reconstrucción del tercer templo y de que el anticristo físicamente como hombre va a entrar en él? Esa es una. Y otra pregunta que tendría es, ¿qué piensa usted del concepto del ecumenismo y qué tanto va a estar relacionado con la venida del anticristo? Me imagino que la mayoría de ustedes ubican el concepto, pero para los que no, el ecumenismo es como y probablemente voy a dejar que el pastor lo explique, es como esta consolidación de las religiones bajo un solo sistema, ¿no? Así es, sí, así es. Bien, yo pienso que en cuanto a tu primera pregunta, pienso que la construcción del templo, de este templo que debe construirse, ellos saben que se debe construir en la plazoleta, que llaman la plazoleta del templo, o la plazoleta de las mezquitas, porque es sobre ese lugar que se construyeron dos mezquitas. Yo pienso que los israelitas creen y por eso van a moverse hacia lo que creen, que si el templo no se construye, el Mesías no viene. Claro que hay distintas creencias dentro de los mismos rabinos sobre esto. Algunos dicen que el Mesías es el que edifica y otros dicen que hay que edificar para que el Mesías venga. Yo creo que los que ven que el Mesías es el que edifica están en lo correcto, porque además quien edificó el primer templo era un ungido, era Salomón, el hijo de David, un rey. Entonces, es a los reyes a quien Dios les ha dado esta responsabilidad de atender la causa de Dios y de suplir todo lo necesario para que la causa de Dios, que es su casa, donde Él habita, esté completo. Eso era lo que David tenía en su corazón y por eso David es llamado un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Y qué era lo que había en David? La causa que él podía ver en su espíritu y que tenía en su corazón, y era darle a Dios un lugar en donde habitar. Él veía que él tenía una muy buena casa, un buen palacio, pero que Dios no tenía una casa digna de él, de Dios. Y por eso entonces en su corazón siempre estuvo eso. Y muchas de las riquezas que él alcanzó a obtener las reservó para la edificación de la casa. A él no le dieron Dios no le dio a David ese deseo, no le concedió ese deseo, pero dijo que su hijo edificaría la casa. Y allí Dios está mostrando quién es el que edifica la casa. Es el hijo de David, que sería en lo natural Salomón y en lo espiritual Jesucristo, porque Jesucristo también es hijo de David y Jesús le dijo a los apóstoles que estaban en una reunión, voy a decir esto que es importante, lo considero muy importante, y es que cuando Jesús pregunta, yo quién soy, para las gentes, ¿qué dice la gente acerca de quién soy yo? Entonces les decían, no, pues unos dicen que tú eres el profeta, otros dicen que tú eres Elías, en fin, otros que tú eres un hombre de Dios. Bueno, y para ustedes, ¿yo quién soy? Y el único que responde por medio de una revelación que el Espíritu le da es Pedro. Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esto es importante porque el Cristo o el Mesías en hebreo, para los judíos era el esperado. Ellos venían esperando por años la manifestación del Mesías, sin que entendieran muy bien lo que él vendría a hacer. Es más, el entendimiento que ellos tenían del Mesías era un rey como David, también así, guerrero, rey en lo natural, y nunca como se les presentó. Se les presentó como el hijo de un carpintero, de una familia pobre, que vivió en el norte, en Galilea, en Nazaret.
no da síntomas de ser un descendiente real. Pero es que el Señor vino fue a algo mucho más importante que lo natural. Vino a restaurar lo más importante que se había perdido. Lo que se había perdido en el hombre era la relación justa que el hombre debía tener con Dios por medio del Espíritu. Porque ¿de qué le sirve al hombre tener todo, tener un terreno, una tierra, ser rico, tener cosas y su alma estar vacía? No, Jesús vino a que el alma del hombre, a que el corazón del hombre, que es el alma más la conciencia, pudieran estar verdaderamente salvadas. Que el Espíritu, que es el Espíritu de Dios en su Hijo, pudiera ser el Rey del corazón. Y para que eso aconteciera, Dios tenía que resolver un problema, que era el problema del pecado. La cruz resuelve, la sangre perdona los pecados, la cruz resuelve el pecado, que es la condición natural, la sangre, los pecados, que son el resultado de la condición natural, y el Espíritu es el que se le da al hombre para que ya ahora sí el hombre sea la casa de Dios. Dios lo que quiere es un templo edificado por su Hijo, o sea, Jesucristo, y no un templo edificado a la manera natural. Ahora, como ellos no entienden, como los judíos no entienden y no van a entender sino hasta el final, lo más seguro es que en esas disputas de si el Mesías es el que edifica o ellos son los que tienen que edificar, pareciera ser que va a ganar, tiene más fuerza el que ellos son los que tienen que edificar. Entonces, ellos han avanzado mucho en esto, ellos han preparado ya materiales en Jerusalén. Yo estuve allí en algo que se llama el Museo del Templo, y hay cosas que ellos han estado haciendo en preparación para cuando llegue el día en que ellos puedan edificar. Hay una situación allí y es que, bueno, ¿en dónde van a edificar? Porque si la mezquita, lo que llaman la cúpula de la roca, está realmente puesta sobre la roca, y esa roca era la roca que indicaba el sitio donde el arca debía ser puesta, entonces esa cúpula tendría que quitarse. Pero si parece ser que el templo no estaba edificado allí, sino más hacia el lado del norte, en línea con la puerta oriental, entonces ellos podrían edificar allí al lado de esa mezquita. Entonces, esto entra también dentro de los acuerdos ecuménicos que hablaba el hermano Iván. Yo pienso que se está trabajando en pactos que permitan que las tres religiones monoteístas se puedan unir en una religión. Los católicos que tienen su adalid, su abanderado, el Papa, creen que no hay disputa entre el Dios de Abraham o entre el Dios de Jesús y el Dios de los musulmanes. En síntesis, ellos piensan que es el mismo Dios, que es el Dios de Abraham. El Dios de Abraham es el Dios de los judíos, pero los judíos no aceptan o no creen que Jesús sea el Hijo y además Mesías. Los judíos tienen un problema. Nosotros los cristianos creemos que Dios es el Dios de Abraham. No tenemos conflicto con los judíos, a diferencia de que ese Dios de Abraham tiene un hijo. Y ese hijo es Jesús el Cristo. Aquel cordero que fue sacrificado en lugar de de Isaac. O sea, Isaac vio su día, Abraham vio su día, como dice Jesús, y se gozó. ¿Cuál fue el día que Abraham vio? Vio el día en que un sustituto, un cordero, era puesto en el lugar de su hijo Isaac. Ese día fue tremendo para Abraham porque pudo ver por el Espíritu que un día alguien se pondría como sustituto para morir por el hombre, morir por los descendientes de Isaac, morir por los descendientes de Adán,
morir por los gentiles, morir por los judíos, morir por todos los hombres. Pero hay conflictos y esos conflictos se quieren resolver por medio de acuerdos. ¿Y cómo será eso? Bueno, como el conflicto es Jesús, como la piedra de tropiezo es Jesucristo, quitemos a Jesucristo y digamos que Dios es el Dios, o el Dios de Abraham, es el Dios de los judíos, es el Dios de los musulmanes y es el Dios de los católicos. Y de esa manera podemos edificar un templo ecuménico que no raya o no tiene conflicto con las religiones. Será una abominación levantada delante de Dios. Porque lo que Dios enseñó desde el principio es que ese templo se iba a edificar para que Él pudiera hacer presencia, y su presencia era porque había un mediador, y ese mediador era porque había sacrificio de sangre, y ahora ya sabemos que ese mediador es Jesucristo, ahora ya sabemos que nosotros somos el templo de Dios, nosotros ya tenemos ese entendimiento, ellos no lo tienen, los católicos no lo tienen, los judíos no lo tienen, los musulmanes no lo tienen. Entonces yo sí creo, ¿verdad? No lo aseguro al 100%, como si yo tuviera pues ya una revelación, ángel del cielo vino y me lo mostró. No, simplemente son deducciones las que me llevan a creer que para que el Mesías venga, la casa tiene que estar terminada, sí, pero no esa casa, sino la que es edificada por Jesucristo, no por los hombres. La casa que edificarán los hombres en contravía a lo que Dios quiere, entonces esa sí será la casa que servirá para que el anticristo se siente en ese lugar como si fuera Dios haciéndose pasar por Dios. Entonces, pienso que todas estas cosas están relacionadas. Pienso que la venida del anticristo, que es el que se pone en lugar de Cristo, va a ser presentado, ¿sí? Cuando todas estas cosas se hayan como cumplido. ¿En qué tiempo estamos? Pues creo que estamos en un tiempo que va a llevar a que todos estos asuntos de la profecía se comiencen a desencadenar. Vamos a estar en algo interesante y es bueno en la medida en que lo podamos entender, porque vamos a participar de una manera real y justa en el rol que nos corresponde como iglesia tener al final del tiempo. Bueno, no sé, hermano Iván, si esto responde tus dos preguntas, reconstrucción del templo y ecumenismo. Sí, yo creo que sí responde. O sea, por lo que escucho, usted cree que sí se va a construir ese tercer templo y que va a ser el resultado de esta conglomeración de las tres religiones principales, sacando de lado a Jesucristo, ¿no? Porque ese es como Jesús dijo en sus palabras, ¿no? Que la Biblia dice que Él es la piedra de tropezadero, es decir, como que lo que genera esta división, digamos, es como el elemento que separa y define, ¿no? Que nosotros tenemos un Salvador que nos permite ser perdonados y que no es por nuestras obras, ¿no? El gran diferenciador de lo que identifica nuestras creencias y la salvación que Dios nos ha dado. Y pues creo que ahorita que ya son las 4 de la tarde, a lo mejor puede haber más preguntas, pero creo que es bueno también respetar el tiempo tanto de usted como de las personas. Les agradezco, hermano Julián, Ale, todas las personas que nos acompañaron hoy. Voy a finalizar la conferencia ahorita y pues les compartí el canal del hermano Julián ahí en YouTube, en el chat que tenemos aquí. Si por alguna razón no lo pudieron copiar, no lo pudieron obtener, siéntanse por favor libres de contactarme y con mucho gusto se los proporciono. Voy a generar el video de esto y pues veremos si el Señor, como decía el hermano Julián,
desea que organicemos una reunión posterior para cubrir un poco más de temas a detalle, porque sabemos que es un tema amplio. He visto sus conferencias y otras personas, y es un tema del cual hay muchas cosas, como decimos en México, mucha tela de que cortar, ¿no? Y pues bueno, les agradezco a todos y que tengan muy buena tarde. Estamos en contacto y que Dios los bendiga. Gracias, Iván. Muchas gracias. Muchas gracias. Y soy un servidor. Si les puedes compartir mi WhatsApp, pues para que tengan de pronto respuestas más privadas a preguntas en relación a esto, con mucho gusto. Entonces, a través de Alejandra, me gustaría tener también tu número, tu de WhatsApp, y claro pudiéramos mantener una comunicación más estrecha. Claro que sí, lo aprecio y sí, estaremos en contacto, primero Dios. Listo. Bueno. Hasta luego. Gracias a todos. Un abrazo. Gracias. Hasta luego, Iván.